Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual.
ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, vengo a ti sin miedo, sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Hey, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a comenzar esta reunión donde venimos a adorar, venimos nuevamente a rendirnos ante nuestro Señor para darle todo, ¿sí? Entregarle todo, las cargas, tu preocupación. Te animo que lo hagas con libertad, que te sientas libre, que si entraste por esas puertas con acción de gracia, quédate tranquilo que Dios hoy en esta noche te va a bendecir. Algo tiene preparado, seguro, seguro. Yo estoy convencido que cuando nosotros venimos de corazón y hacemos ese esfuerzo por Él y para Él, te aseguro que tenés la bendición asegurada y quizás no queremos venderte algo, por decirlo de alguna manera, de que el milagro va a ocurrir. Yo creo que ya el milagro ocurrió, que la gracia de Él se ha renovado nuevamente para que hoy vos puedas cumplir nuevamente con tu responsabilidad, a pesar de. Yo te animo que hoy vos puedas aprovechar este momento que nos regala, su gracia, su amor, para honrarlo, para bendecirlo. Vamos a orar. Padre, aquí estamos nuevamente, Señor. Nuevamente con un corazón agradecido. Quizás cansados, quizás luchados, batallados, Señor. Como dice un proverbio por ahí, derribado pero no destruido. Quizás nos encontramos así, Señor. Con nuestras últimas fuerzas hemos llegado. Pero entendemos que es por tu amor y es por tu gracia, Señor, que estamos hoy aquí. Y queremos agradecerte. Padre, dejamos toda carga, toda preocupación. No queremos que eso que me preocupa impida, Señor, que yo te adore con libertad. Yo quiero bendecir a esta iglesia, papá. Todos juntos queremos ponernos de acuerdo para Señor, orar, para buscarte, para que unirnos en un solo clamor, Señor, y darte la gloria, darte la honra, la alabanza que vos te mereces. Señor, nos despojamos de todo, te entregamos a ti todo. Y obviamente te pedimos, papá, que nos ayude. Perdoná nuestros errores, nuestros pecados. Y ayúdanos a que hoy nos enfoquemos simplemente, Señor, sencillamente, a adorarte, a derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Yo bendigo a esta iglesia. Y hoy quiero que tu bendición esté, Señor. Que tu palabra nos hable, nos fortalezca, nos renueve, papá. Que nos renueve, tu palabra traiga vida, Señor. Que rompa contra toda estructura, contra toda negatividad. Que hoy tu palabra, Señor, haga el milagro. Que hoy tu palabra, Señor,
haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Disponemos el corazón, disponemos, Señor, nuestra mente. Nos queremos alinear con tu Espíritu, porque queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Si hemos venido es porque realmente te necesitamos. Y ahora le damos la libertad al Espíritu Santo. Decimos bienvenido, Espíritu Santo. Muchas gracias. Queremos en este momento aprovechar lo que tú tienes para darnos, Señor. Un momento de gracia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar cantándole a Él su amor, su gracia. Amén. Dale tus palmas. Gracias sublime. Aleluya. Y si la sabes, todos juntos elevamos nuestra voz y cantamos. Y declaramos, decimos: ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¿Lo cantamos? Sí. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna, decilo. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, papá. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, vamos a decirlo, iglesia, vamos a decirlo. Digno es el Cordero de Dios. Digno es. Por causa de esa entrega, de esa muerte, nosotros tenemos libertad. Qué lindo que es cuando lo entendemos, porque no hay nada que pueda venir en contra de lo que Él hizo. Amén. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias. Una vez más, todos juntos, a una sola voz decimos: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es,
fuerza, decimos. Oh, 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 oh. Amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gloria en este momento, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud, Señor, en señal de que estamos rendidos delante de ti, Señor, agradeciéndote por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre nos sostienes. Te amamos, Señor, te adoramos. Te amamos, Jesús. Recibe nuestra alabanza, Jesús. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. El momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Es el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Solo las voces cantando. En mi vida ha sido bueno.
Llegamos a esta etapa del año, creo que es el último miércoles de reunión de este año. Le damos gracias a Dios por esta posibilidad que tenemos de estar aquí en su casa. Llegó el momento de levantar las ofrendas. Les voy a pedir a los hermanos encargados que puedan acercarse. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta maravillosa noche, Señor, que podemos estar aquí reunidos en una reunión especial, en una reunión de oración, Señor, en una reunión que tu pueblo viene aquí a clamar por sus necesidades, Señor, y venimos a poner todo delante tuyo, Padre. Gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta posibilidad que tenemos de ofrendar. Gracias por nuestros trabajos. Gracias, bendito Dios, por aquellos que tenemos esta posibilidad de poder ofrendar, y te pedimos por aquellos que hoy están sin trabajo, Señor, que están pasando necesidad. Te pedimos, Señor, que tú puedas cubrir con todas esas necesidades que hoy mucha gente en nuestro país está pasando, Señor. Te pedimos por la economía de la Argentina, para que tú puedas derramar tu bendición, Señor, por favor. Te pedimos por estas ofrendas, Señor, para que tú las puedas manejar, Señor, y que pueda servir para el crecimiento de tu obra. Gracias, Señor, y perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dale palmas a Él. Vamos a levantar la ofrenda con alegría, con gozo, con un poquito de ritmo. Gracias, Señor. De gloria en gloria. A ver. Vamos a decirlo todos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu, amén. Sí, Señor. Queremos ser transformados por tu Espíritu, papá. Vamos a decir de nuevo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Gracias, Señor. Oh, 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 oh. Vamos a decirlo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios.
Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos de gloria, te veo, Dios, de gloria, en gloria, te veo, Dios, de gloria, en gloria, te veo, Dios, de gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Ocupen sus lugares. Gracias a los hermanos que nos guían en la alabanza. Y esta canción, esta última, de alguna manera era una oración, que a veces no nos damos cuenta. Pero esa oración dice: Señor, quiero ser barro en tus manos. ¿Sabe qué me hizo acordar eso? Hace muchos años, cuando iba al colegio secundario, mucho tiempo, más de 40 años, yo estudié en un colegio industrial. No sé si existe ahora los colegios industriales, pero en esa época, uno de las ENET que estaban aquí, muy cerca en la zona, entonces teníamos en uno de los talleres cerámica. Entonces nos enseñaron a moldear. Todavía mi mamá tiene en la casa un, no sé, jarrón, tetera, ¿qué será? Un cacharrito ahí. No, es único, exclusivo, le digo ese. Nos enseñaron cómo modelarlo, cómo hacerlo. Me acuerdo que incluso después lo pinté en un amarillo patito, o sea, para que lo vean todo el mundo. Pero, ¿cómo hacer con el barro? Nos enseñaban todo eso, cómo trabajar esa arcilla, esa cerámica. El problema era que cuando se te reseca, no puedes modelarlo. Entonces había que rociarlo, había que humedecerlo, pero si lo humedecías más de la cuenta, nada, se te derretía todo. Entonces todo tiene su secreto. Y después te metían en el horno para que quede brillante, vitrificado y quede a esa obra de arte que tiene mi mamá en la casa, si es que no la tiró. Así que espero que esté allí de alguna manera brillante. Dios hace con nosotros, cada tanto nos va humedeciendo algunas áreas de nuestra vida. A veces se pasa con el agua y bueno, hay que dejar un poquito que se oree. Y cuando está más o menos que ya uno dice está listo, está lindo, te mete al horno de fuego. ¿Viste? Entonces ese concepto de ser barro, mirá que estamos hablando del trato de Dios con cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera Dios trabaja? ¿Cómo nos moldea como ese barro? Hay 3 áreas. Básicamente, las circunstancias que nos tocan vivir, Dios nos va modelando. Viste que hay cosas que no quisiera y uno dice, ¿por qué Dios permite? Dios está trabajando. Hay otra área en la cual dice la Biblia que es el trato con las personas. El estar en la iglesia, el estar en comunión, el trabajar juntos. ¿Viste cuando te toca justo estar con un hermano de Mozambique y vos decís, Dios mío? Pero bueno, pero es el trato. Personas con personas. Pero también está el trato a través de su palabra. Cómo Dios nos va guiando, nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos está diciendo, mira, por acá no es por este lado. Y creemos que Dios en su gracia y misericordia sigue trabajando con cada uno de sus hijos. ¿Puede decir amén a esto? Y no importa las circunstancias, pero Dios allí sigue teniendo el control de todas las cosas. Mire, le invito a abrir la palabra de Dios, fácil de encontrarlo hoy. Salmo número 42. Por allí en la década del 90,
cuando se empezaban a aprender algunas canciones diferentes, algunos estilos de coros diferentes, el Salmo 42 era uno de los más conocidos, aunque siempre se cantó, digamos, el Salmo 42 dentro de la vida de la iglesia evangélica, pero comienza como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Vio? Los que tenemos algunos años nos acordamos incluso de esa melodía. Si no se acuerda, mire, yo lo tengo en cassette, no en CD, así que imagínese de esa época. Salmo número 42 es una declaración, pero hay una parte en la cual el salmista habla con él mismo. Hay dos partes en realidad, pero después el Salmo va a empezar a contarnos cómo hay cosas que nos van sucediendo y nosotros ni siquiera podemos controlarlas. El título de esta prédica es justamente Búsqueda Precisa. ¿Nunca le pasó estar buscando los lentes? Y lo tenían allí en la cabeza, sí. ¿A cuánto nos pasó eso? ¿A dónde dejé los lentes? Y lo tenés ahí. ¿A dónde están las llaves? ¿A dónde están las llaves? Y la tenés en la mano. ¿Viste? Empezás a revolver por acá, empezás a buscar. Che, nadie vio mis llaves. Y te dicen, papá, la tenés en tu mano. ¿Viste que a veces empezamos a buscar una lapicera? Bueno, pero tantas cosas, no sé. ¿Viste? Algún elemento de la casa con lo cual trabajás y de golpe, ¿viste? No sé, una distracción, otra idea. Y dices, ¿a dónde lo dejé? Y lo tenés ahí. Y buscás y revolvés. Te pasa a veces con los lentes, que no sabes. Todavía a mí me cuesta cómo organizarme con la lectura, porque puedo ver así de lejos, pero de cerca necesito para poder leer los lentes. Entonces, viste, siempre uno depende de todas estas cosas. A veces nuestra búsqueda de Dios es como cuando buscas los lentes y los tenés cerca. Y buscamos por un lado, por otro lado. Estás seguro que por ahí tenía que ser porque alguien te lo dijo. Y resulta que no es una búsqueda precisa, sino es incierta. Es algo que te lleva incluso a la frustración. Incluso te lleva casi a desanimarte, a bajar los brazos. ¿Tiene allí presente el Salmo 42? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. No es muy extenso, tiene solamente 11 versículos, pero permítame que podamos leerlo y recordarlo esto, porque siempre nos acordamos de los primeros versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Pero resulta que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde? Decime, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Decimos amén a la palabra de Dios. Un salmo conocido, al menos los primeros versículos. Porque te acordás de las canciones, ¿viste? Cómo lo aprendiste, cómo te emocionabas, cómo de alguna manera desarrollabas casi como una oración. Señor, yo tengo sed de ti. Yo te necesito. Y te imaginás el siervo, y habrás escuchado miles de predicaciones. Cómo hacía el siervo, ¿viste? Cómo hace ese bramido, ese sonido que le sale de adentro, casi como con desesperación, porque tiene sed. Una vez escuché incluso una predicación de un pastor que decía, no solamente tenía sed el siervo, sino que los siervos buscan aguas para despistar el olfato de los perros que lo quieren cazar. Entonces trata de cruzar del otro lado del arroyo, ¿viste? Para sentirse libre. Y vos decís, sí, puede ser. El tema que te está mostrando el salmista en esa figura, casi desde la desesperación, que dice, yo tengo sed de ti. El tema es, ¿cómo y dónde buscamos saciar nuestra sed de Dios? Porque creo que estamos todos de acuerdo cuando el salmista dice, mi alma, mis emociones, mi intelecto, mi voluntad tiene sed de ti, oh Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios, yo te necesito en mi vida. Te necesito en mi manera de pensar. No sé cómo enfrentar. Dios, yo te necesito. El tema es cómo. Vos fíjate que el mismo salmo, y vamos a analizar varios ítems allí, te dice, yo tengo sed del Dios vivo. Uno de los peligros es quedarte buscando a Dios en la historia y en las tradiciones. En los formatos, ¿viste? En las estructuras tradicionales. Y sí, y sabés que Goliat fue el gran gigante que enfrentó a David, y le decís algo y dices, no, pero yo ya la sé la historia de la Biblia. No, yo ya conozco la Biblia, pero te quedaste solamente con el hecho histórico. Y el salmista está diciendo en esa oración, yo tengo sed, Dios, yo te necesito, pero del Dios vivo. No solamente la historia. No solamente ritos o maneras en las cuales uno dice, bueno, formamos el culto a Dios y está todo bárbaro. Usted sabe que esta época que viene el verano, siempre el consejo médico en los medios de comunicación es tome agua y acuérdese de tomar agua. Viajaba hace algunos días a la provincia del Chaco, a propósito, para todos los chaqueños, muchos saludos de la zona de Villa Ángela, Sáenz Peña, Santa Silvina, qué sé yo, ya ni me acuerdo todos los que enviaron saludos. Pero algunos eran pastores mayores, entonces, cuando digo mayores, mayores que yo, ¿vio? Entonces, al más joven del grupo, le pidieron, acordate de darle de tomar agua. Que tomen agua. Y te dicen que cuando ya tenés sed es porque ya en realidad el cuerpo se está deshidratando. Aquí tenemos hermanos y hermanas que están en el área de salud, ¿viste? Y te enseñan que si vos tomás la piel de la mano y no baja rápidamente, es porque está mostrando que hay un grado de deshidratación. ¿Viste cuando vas al médico y te tienen que internar? ¿Qué es lo primero que te ponen? El suero. Dice, pero eso, no, el suero enseguida, ¿viste? Para que te vayas hidratando. Y vos le decís,
No, pero mire que yo tomo tereré, tomo el tereré con juguito, no, tomo alguna gaseosa. Y te dicen, no, eso no, porque eso no te ayuda. Tenés que tomar agua. Y todavía te dicen 2 litros de agua. ¿Viste? Y te compraste el botellón de 2 litros y vos decís, no baja nunca esto. Son varios los que están en ese proceso. El tema es que a veces nos podemos deshidratar espiritualmente. Vos decís, pero yo busco a Dios, vengo, estoy, conozco, pero no es el Dios vivo. Te quedaste en las tradiciones, en la cultura, en los ritos. Y vos fíjate que el salmista ya dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Sí, antiguamente había un lugar de culto, donde era el templo en Jerusalén. O sea, podían andar por distintos lugares, pero para celebrar el culto, aunque levantaban altares muchas veces en distintos lugares, pero Dios le había dicho, vengan aquí, vengan a este lugar. En este tiempo de la gracia, ya no estás dependiendo de que tengas que ir a Jerusalén. No, sino que vos sabés lo que dice la palabra del Señor, que Dios mora en medio de cada uno de sus hijos. ¿Puedes decir amén a esto? La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 15, te dice, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios te da la potestad, la autoridad, el reconocimiento de ser llamado, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Y vos sabés que la presencia de Dios está allí. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando esto no se entiende, ¿viste? Ves personas, yo sé que hay algunos amigos que nos ven a través de las redes, que se persignan, ¿viste? Frente a un lugar de culto, frente a un altar. No, porque ahí está Dios. Entonces pareciera que Dios está acá. Sí, veo que muchas veces, incluso hay algunas canciones por allí que decimos, bienvenido Señor, bienvenido Espíritu Santo. Pareciera como que Dios, no sé, es un visitante más. Hermano, la presencia del Espíritu Santo está dentro de cada uno de sus hijos. ¿Puede decir amén a eso? El tema es que muchas veces lo encapsulás a Dios, ¿viste? Entonces, como el salmista, Señor, ¿cuándo voy a ir a verte? Señor, ¿cuándo voy a ir a tu presencia? El tema que generalmente nos agarra esas crisis en medio de problemas. En medio de problemas espirituales, emocionales. Viste que el salmista dice, abatida está mi alma. Señor, yo estoy derrumbado. Señor, yo no tengo ganas. Entonces por ahí escuchaste, por allí el norte, donde algunos te comentan que dice, no, yo tenía en una cajita pesos y oramos y se convirtió en dólares. Entonces vos dices, no, ya está, me voy para allá. Me voy para no sé qué portal de por allá al norte. Por ahí escuchaste otro que te dice, no, vos tenés que ir a Tierra Santa. ¿Viste? Y te anotás en un tour de Tierra Santa y te entusiasmas, hasta te volvés a bautizar, ¿viste? En el río Jordán, porque el río Jordán es el río Jordán, ¿viste? ¿Viste? Y empezamos otra vez a entrar en un montón de cuestiones místicas. Una vez voy a ver a un hermano, de esos de Mozambique, por las dudas. Vivía en un barrio muy lindo, tenía el césped impecable. Entonces, en un momento, la conversación se puso un poquito media difícil. Entonces, para distender un poco, dije, che, qué lindo que está el césped, impecable. Después dije, ¿para qué hice ese comentario? Porque me enteré que lo que hacían era
derramar y ungir con aceite el césped. Entonces sí le oramos al césped para que crezca impecable, ¿viste? ¿Viste? Y entramos a esas cosas. Después no, te necesito esta unción, necesito aquello. ¿Dónde iré, oh Dios? ¿A dónde te voy a buscar? Por ahí te quedaste una noche desvelado y te vendieron el jabón de la descarga, la rosa de no sé dónde y el agua del Jordán, ¿viste? Y vos decís, sí, pero yo necesito, yo estoy mal, yo lo necesito. Y te enganchaste, ¿viste? En todas estas cosas. Y otra vez aparece esa frustración. Porque vos invertiste tiempo, dinero, te entusiasmaste. Señor, yo te busco, yo te estoy buscando, yo te estoy buscando. Pero estás buscando como cuando tenés los lentes acá arriba, ¿viste? Y vos decís, ¿a dónde está? Estamos buscando mal. Es necesario estar buscando con precisión, con exactitud. Fíjate lo que dice Salmo 145, versículo 18. Para buscar a Dios no tenés que ir a Jerusalén, a Tierra Santa. No tenés que entrar a ninguno de estas cosas que te van ofreciendo. Versículo 18, Salmo 145. Cercano está el Señor. ¿A quién dice? A todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Dios. Vos podés estar viajando en el Roca, podés estar viajando en el colectivo, y vos decís, Señor, yo te necesito en este día. Tené la certeza que la presencia de Dios está allí también en el colectivo. Y Dios escucha esa oración cuando lo haces con sinceridad. Podés estar en una clínica, en un hospital, y vos decís, Señor, yo te necesito. No te necesitas de saber dónde, cómo hago, a ver de qué manera podemos hacer. Y entramos en un montón de cosas místicas. Salmo número 34, versículo 18. Para aquellos que se sienten que en realidad no merecen de Dios. Ninguno merecemos de Dios. Permítame decirle de esta manera, solamente por la gracia de Dios podemos estar en su presencia. Fíjate versículo 18. Cercano está el Señor. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu, a los que tienen esa tristeza, ese remordimiento. ¿Viste cuando no te sentís digno de estar en la presencia del Señor? Y vos decís, bueno, no sé de qué manera lo puedo hacer, de qué manera me puedo acercar. Son búsquedas equivocadas. Necesito que alguien, que alguien me ayude. Necesito que alguno me ore por casualidad. No, óreme usted que está más ungido. Todas esas cosas. Una vez, en una campaña de estas multitudinarias como hubo hace poco, estábamos allí un domingo por la tarde y, se hace el llamado. Y era impresionante cómo bajaba la gente de las tribunas, y se acercaba. Y yo estaba allí en una de las tribunas, veo un hermano de la iglesia. No te voy a decir el nombre. Y pasa, digo, seguro se quiso sacar una foto, Quiso sacarle una foto de cerca al predicador, se quiso sacar una selfie. Se perdió entre la multitud. En la semana lo veo. Le digo, ¿cómo andás? Che, te vi en la cancha. Sí, estuve. Che, pero te vi que vos pasaste cuando hicieron la invitación. Pero vos ya te bautizaste, ya estás ahí. Sí, pastor, lo que pasa es que con este nunca me entregué. O sea, vos fíjate cómo buscaba, que me ore fulano, que me ore sultano. Búsquedas que no son precisas. Búsquedas que tratás de alguna manera a ver cómo me puedo acercar, pero estamos mal. Hay otro peligro, el mismo Salmo te va contando. El espejismo del pasado, de las glorias del pasado. Es tan fácil caer en eso.
Es más, el apóstol Pablo, él luchaba contra esto. Porque él decía, no pretendo aún haberlo alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, sigo hacia adelante. Fíjate lo que dice el versículo 4 del Salmo 42. Me acuerdo de estas cosas, oh Dios, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, el salmista está diciendo, che, ¿sabes que alguna vez dirigí las canciones? ¿Sabes que alguna vez dirigí más de una reunión? ¡Qué cultazos que eran esos! Pero Señor, mi alma tiene sed de ti. La búsqueda en el pasado, por más glorioso que haya sido, es un espejismo en el cual no vas a encontrar a Dios, sino solamente recuerdos de alguna manera. Un pasado de gloria no garantiza un presente de paz. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Y fíjese, porque esto a veces nosotros muchas veces lo decimos. Y sobre todo lo decimos, ¿sabes qué? A medida que van pasando los años. No, antes era diferente. ¿Nunca escuchó esta frase? No, antes sí, las cosas eran diferentes. No, antes sí había otras reuniones. No, antes sí, sí, yo sé que antes había, pero había de todo también. Fíjate que dice Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca preguntarás con sabiduría. Hay cosas que nos juegan en contra la imaginación. Hay cosas que no nos damos cuenta el contexto en el cual vivimos. Muchos de los que están aquí, los que nos ven a través de las redes, conocen dónde estábamos congregados allí en la calle Humberto Primo, a unas cuadras de aquí. Yo me crié ahí de chiquito. Estábamos ahí en las reuniones, íbamos a la piecita de arriba que alguna vez le conté. Y para mí era enorme. Pasé hace pocas cuadras, hace poco tiempo. Yo dije, ¿y esto era Humberto? ¿Qué era? Es la mitad de esto. Pero en mi imaginación era enorme. ¿Viste un montón de cosas? ¿O nunca te pasó volver al colegio después de grande? Y el aula que te parecía enorme, dijiste, y acá estábamos todos. ¿Viste cómo perdemos dimensión? Nunca digas, los tiempos pasados fueron mejores. Yo sé que las cosas irán de mayor mal a peor. Pero ¿sabe qué? Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Se multiplica la gracia de Dios. Se multiplica la bendición del Señor. El tema es cómo en medio de las crisis, ¿cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Porque si lo buscamos incorrectamente, es como buscar la llave si la tenés en la mano y revolvés cielo y tierra y no la encontrás. En el Salmo 42, vos fíjate el versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? A ver, una mirada netamente humana da lugar a la desazón, al desaliento. A que vos decís, esto no se puede cambiar. Esto no se puede transformar de otra manera. Pero fíjate el versículo 5, que se repite por si no nos quedó claro 2 veces el mismo texto en el mismo capítulo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué se derrumban nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras ganas, nuestro modo de pensar?
Eso es lo que contiene el alma. ¿Y por qué te turbas? ¿Por qué te agita? ¿Por qué tenés una tormenta dentro tuyo? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. La mirada humana, la mirada de lo que yo puedo hacer, de lo que, cómo quisiera cambiarlo, ¿sabes qué? Te va a deprimir cada vez más. Pero cuando pones tu mirada, esa mirada de fe, espera en Dios. Ahora enseguida vamos a ver qué significa eso de esperar en Dios. No, pero yo lo quiero ya. Dios ahora. En este momento. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios, nos olvidamos del trato de Dios, nos olvidamos cómo Dios nos va moldeando. No importa, Dios, yo quiero que esto lo tenga que hacer ahora. Dios, yo quiero la Ferrari y la Ferrari roja ahora, ya en la puerta. ¿Viste? Y a veces oramos como chicos caprichosos. ¿Cuál es mi mirada? ¿Cuál es mi visión de la circunstancia? ¿Qué hacer cuando los problemas están vigentes? Cuando la situación no es como nosotros quisiéramos. Es un tiempo para reflexionar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjate lo que dice aquí, algo interesante. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa. Versión Reina Valera dice, considera. Es un tiempo para reflexionar. Los unos y los otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Usted puede encontrar en YouTube oraciones de personas que transmiten la palabra de Dios y dice, Dios, nosotros no vamos a aceptar una respuesta que nos diga que no. Y vos decís, pero pará, ¿y esto qué es? ¿Dónde está, Señor, sea hecha tu voluntad? Y a veces aprendemos esas cosas. No tenemos que decir sí, viste la declaración positiva. No, decir todo que sí, decir todo que sí. Y el salmista dice, Dios, yo tengo problemas. Yo tengo problemas. No es solamente confesar lo positivo. No, dale, solamente decir la mitad del vaso lleno. No cuentes lo malo. No, son búsquedas equivocadas. Son búsquedas que te llevan a la frustración, al lamento, a decir, ¿y dónde está Dios? Abrimos la puerta a la incredulidad. ¿Y dónde está tu Dios? Fíjese que ahí en el versículo 6 del Salmo 42 hay algunos detalles que te llevan a cómo reflexionar. Dios mío, mi alma está abatida, estoy derrumbado, Dios. Dios, me siento un trapo de piso. Lo que está diciendo es esto. Me acordaré, por tanto, de ti en la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Y uno dice, y esto no entiendo nada. El Jordán simbólicamente no solamente era el límite cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida, pero marcaba un antes y un después. El Jordán representaba entrar a la tierra de la promesa. Las aguas del bautismo, veo que hay algunas canciones que hablan como el río Jordán, así yo me bautizo, todas esas cosas. Muy bien, el bautizarte te marca un antes y un después. Y la Biblia te dice, por allí en el libro del profeta Ezequiel, que la espesura, y Jeremías también lo cuenta, en la espesura del Jordán, la tierra era muy árida, había en todos lados, pero al lado del río había mucha vegetación. Y en esa vegetación, ¿sabes qué se escondían? Animales salvajes. Y era peligrosa esa zona. Cuando usted vino a Cristo y Dios lo ha alcanzado con su gracia,
Pero ¿cuántas veces estuvo esa duda? ¿Qué hago? ¿Doy ese paso de fe? ¿Comienzo esa nueva vida? ¿Retrocedo hacia atrás? El salmista estaba diciendo: Señor, mi alma está abatida, estoy derrumbado. Pero me voy a poner a pensar desde el río Jordán cómo empezó mi vida cristiana. Hasta los hermonitas. Los hermonitas eran los que vivían en el monte Hermón. Salmo 133, después buscarlo en tu casa. Cuando habla de la unidad del pueblo de Dios, es como el rocío que baja del Hermón. ¿Viste? ¿Te acordás de esto? Está hablando del pueblo de Dios, de la comunión del pueblo de Dios. Pero por allí dice el monte Mizar. El monte Hermón era una cadena de montañas, pero el monte Mizar era el más chiquitito. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? Señor, entre todos tus hijos, entre todo tu pueblo, entre todos aquellos que tú has acercado a ti, Señor, yo soy el más pequeñito. Yo soy el más chiquito. ¿Sabe de qué está hablando? De humildad. Cuando viene el día malo, cuando te vienen los problemas. No, Señor, me tenés que hacer, me tenés que ayudar de esta manera. No sé, si tengo plata me voy a otro lado, hago esto, aquello. No, tranquilo. Tranquilo. Fíjate que acá de alguna manera la palabra de Dios empieza a mostrarnos justamente esa situación en la cual uno se humilla delante de Dios. Y empezamos a reconocer que Dios es el Rey sobre todas las cosas. Por allí en el Salmo 29, no lo busque esto, versículo 10, dice: Dios reina en el diluvio. Dios reina en la tormenta. Dios tiene el control en esos días difíciles. Fíjese lo que dice el versículo 7 del Salmo 42. El salmista está contando, ¿te acordás que esto empezaba como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Y nos quedamos con eso. ¿Viste qué lindo, qué poesía, hermoso? Un abismo llama a otro a la voz ¿de qué? De tus cascadas. ¿Quién es ese tus? ¿Quién es ese tú? Está hablando de Dios. Todas tus ondas, Señor, todas tus olas han pasado sobre mí. 3 veces hace referencia a lo que vulgarmente decimos. ¿Vio cuando tenés problemas y te vienen más problemas? Hay una frase que lo ilustra bien. Sobre lo llovido, ¿qué decimos? Mojado. ¿Viste cuando tenés problemas? No puede ser. Sobre lo llovido, mojado. Bueno, el salmista es mucho más poético que nosotros. Él dice: Señor, tus ondas, tus cascadas, tus olas vinieron sobre mí. Y uno dice: pero no, ¿cómo que es eso? Me quiero hundir. Es el trato de Dios. Si yo le preguntara a usted en esta noche y a los que nos ven a través de las redes, ¿todos sabemos que Dios es fiel? Bueno, más o menos la mitad dice que sí, la otra mitad dice: no quiero pisar el palito. Por las dudas estoy ahí escuchando. Pero ¿qué queremos decir cuando mencionamos que Dios es fiel? De que Dios siempre está, que Dios no falla, que Dios siempre cumple. Es más, nos acordamos de algún versículo por allí, dice: si fuéramos infieles, ¿qué es lo que dice? Dios permanece. Ese, viste, lo tenés subrayado. Dios, yo seré un falluto. Pero menos mal que estás vos, menos mal. Si yo le daría a usted un billete, no sé, de cualquier numeración, pero de los 2 lados tiene el mismo dibujo, ¿qué me diría usted? No, es trucho. No sirve. No, dame un billete de verdad. Pero mirá que es el mismo color, mirá que es el mismo papel, pero si tiene el mismo dibujo de los 2 lados, no tiene validez. Permítame invitarlo a buscar Salmo 119. Búsquelo, porque después me va a decir que traje una Biblia media rara. Salmo 119, versículo 75. Porque la primera parte
Todos decimos amén y decimos qué bárbaro, cómo Dios cumple, cómo Dios se mueve. Acuérdense que estamos en ese clamor, como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Salmo 119, versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y claro, todos decimos amén a eso. Y que conforme a tu fidelidad, ¿cómo sigue allí? Me afligiste. O sea, lo que está diciendo, porque Dios es fiel, me mete en problemas. Porque Dios es fiel, permítame decirlo de esta manera, enciende 7 veces más el horno. Pues no, iba a apagarlo el horno. Porque Dios es fiel, permite que sobre los llovidos sea mojado. Y uno dice, pero Señor, no, a mí yo no estoy de acuerdo con parar de sufrir, pero me gusta esa frase. Y acá el salmista está diciendo, Señor, tú solas, tú sondas, Señor, tus cascadas, tu trato. Siento que me ahogo, siento que no puedo más. A veces nuestra búsqueda, digo, es buscar los lentes equivocadamente. Es buscar algo que no le encontrás la vuelta. Es buscar algo que no encontramos de qué manera podemos estar allí. Y Dios sigue tratando. Y Dios reina en la tormenta. Y Dios reina en medio del diluvio. Esa semana que es terrible, que voy a decir, ¿y dónde está Dios en todo esto? Seguro que Dios está enojado conmigo porque no fui el domingo a la iglesia. Y puede ser, pero Dios sigue teniendo el control. Y permitime decirlo de esta manera, Dios te ama también. Y Dios tiene todo bajo control. Tus cascadas, Señor. Pero en el día del mal, reflexiona, piensa. Acuérdate que Dios tiene control de todas las cosas y Dios sigue trabajando. Pero en el tiempo difícil, el creyente no achica su fe, sino que mantiene esa confianza en Dios como una bandera, como un estandarte en medio del caos, en medio del problema, pero vos te parás allí con esa bandera. Fíjate, volvé al Salmo 42, versículo 8, es toda una canción, es todo un poema que va llevando cómo buscar a Dios. Pero de día mandará a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Está diciendo, mira, yo siento como que, yo no sé por qué Dios me lleva a estas circunstancias. ¿Por qué clamo y Dios no me responde? ¿Por qué Dios va tratando en algunas cosas en mi vida y Dios de alguna manera pareciera que está ausente? Por las dudas vengo a la iglesia al Faro, pero por las dudas me compro el jabón de la descarga. Por las dudas vengo aquí a la iglesia, pero por las dudas, viste, qué sé yo, busco de otra manera. Echo sal a la vuelta de mi casa. Viste, por las dudas, viste, qué sé yo. Buscamos de Dios, totalmente equivocados, totalmente errados. Pero fíjese cómo el Salmo empieza a mostrar muy rápidamente cómo de la oscuridad nos va a llevar a la luz, a esa búsqueda concreta, precisa, exacta. A ver, hay cosas que no vamos a aprender nunca aquí, o no vamos a saber nunca. Hay cosas que voy a decir, ¿y por qué Dios permitió algunas circunstancias? Está Lidia con nosotros. Con Dani nos criamos desde chiquitos. Y si usted me pregunta, ¿por qué Dani no está con nosotros? No sé.
No sé. Mire que Dani era meticuloso con los estudios médicos. Algunos tenemos casi como médico de cabecera el que te hace la autopsia, ¿viste? ¿Viste? No voy... ¿viste? Ya vas cuando... Bueno, alguna vez me bajaron de acá. Se acordaron. Bueno, pero Dani era todo lo contrario. ¿Y por qué no está? Y buscar, revolver, pensar, analizar, y no hay una respuesta. Me acuerdo hace muchos años, había un pastor, Gregorio Dimitrovich, muchos lo han conocido. Él era profesor también del Seminario Bíblico de Fe, vino de Canadá, aunque era de Argentina. Y él tenía que ir a dar clases al Paraguay. Y las clases eran de lunes a viernes, como muchos hemos dado clases. Y unos pastores de Paraguay le dijeron: hermano, nosotros le pagamos el pasaje en avión, pero venga y comparta la reunión con nosotros sábado y domingo. Y Gregorio dijo que sí, era justo el Día del Padre. Renata y Antonio, muy cercanos a ellos. ¿Sabe qué? Nunca llegó Gregorio al Paraguay. Ese avión se dio vuelta y se cayó a pocos kilómetros del aeropuerto de Posadas. Ni siquiera un cuerpo para velar. Se hizo en la iglesia de la calle Croti una reunión, un memorial. Y me acuerdo lo que dijo uno de los oradores, el pastor Vladimiro Pusenik. Dice: yo algún día, cuando el Señor me llame a su presencia, y Él está allí ya, dice, yo le voy a preguntar algo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No hay respuestas. Viste que hay cosas que vos decís: Dios, yo ya lo quiero saber, ya. Y hay veces que no las sabes. Fíjate lo que dice, estás allí en el Salmo 42. Fíjate lo que dice el versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos. O sea, ¿sabe lo que está diciendo? Me cuesta sostenerme en pie. No puedo estar casi de pie. Mis enemigos me afrentan cada día diciendo: ¿dónde está tu Dios? Otra vez la hostilidad está hacia la fe. ¿Cómo vas a seguir creyendo en Dios si Dios no te responde? ¿Cómo vas a seguir orando? ¿Cómo vas a seguir congregándote? ¿Viste? Buscamos de otras maneras. Pero ya vamos terminando. ¿Cómo buscar correctamente a Dios? Fíjate que el versículo 11 se vuelve a repetir como el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y acá está la clave. No, Dios, yo lo quiero ya, ahora. Espera en Dios. Ni siquiera espera a Dios. Espera en Dios. Y fíjese, antes de estar orando, permítame compartir 3 citas bíblicas. Y ya estamos orando. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Algunos hasta lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sabes lo que está diciendo? Esperar en Dios es esperar en Cristo. En esa nueva identidad. En esa nueva identidad que vos decís, ya no somos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios, pero hay cosas que Dios te las responde, hay cosas que Dios dice esperar y hay cosas que Dios dice que no. No, Dios, pero yo lo quiero ahora, yo quiero ya.
Mirá que hay un montón de búsquedas que así algunas mencionamos, que te lo ofrecen. No, ¿sabes por qué tenés problemas en tu casa? Cuando se edificó tu casa, seguro que no pusiste una Biblia abajo. Usted escuchó estas cosas. No voy a edificar mi casa sobre la Biblia, sobre la palabra. Eso no es la búsqueda correcta. Lamentablemente es despreciar una Biblia. Entonces, hay un montón de actitudes que dice: yo busco a Dios, busco, pero lo está buscando mal. Espera en Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Fíjate lo que dice. Mirad que nadie os engañe, que nada te distraiga por medio de filosofías, pensamientos y huecas sutilezas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Exquisiteces falsas. Suena tan lindo, pero no sirve para nada. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, las primeras enseñanzas del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe lo que está diciendo allí? Jesucristo es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Permíteme agregar algo. No necesitas ningún acto profético. No, vamos a hacer un acto profético, ¿viste? Para que te vaya bien. No, pará. En Cristo, el que espera en Dios, en Cristo estás completo. No, pero mira que viene alguien de allá, de no sé dónde, de Mozambique, de lo que. No importa. En Cristo estás completo. No, pero yo quiero otra cosa, quiero algo que me deslumbre. Permitidme algo más, Romanos, muy rápidamente, ya oramos. Capítulo 8, versículo 35. Y yo sé que algunos lo tienen subrayado en sus Biblias. ¿Quién te va a separar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Sabe lo que significa eso? Estamos sentenciados a muerte. Es como diciendo: no importa. Con los creyentes, déjalos ahí. Antes, versículo 37. En estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Cuente después cuántas veces aparece la palabra ni, versión Reina Valera. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni potestad. 10 veces aparece. Permítame decirle algo más que está de moda a veces. Vamos a hacer un mapeo espiritual. A ver, ¿dónde están los que te tiran pochoclo? ¿Dónde están los masones, viste? ¿Dónde están no sé cómo? Y otra vez, viste, nos enganchamos. En Cristo estamos completos. Nada te puede separar del modo que estás en Cristo. Esa nueva identidad. Señor, tengo problemas. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Señor, las olas, los problemas, pareciera que oro, lo dejo en el buzón de oración, ya no sé a qué iglesia ir para que me oren. Espera en Dios,
porque aún he de alabarle. Pero no lo entiendo. Tranquilo, ¿sabes cuántas cosas no entendemos? Como decía el viejo himno, algún día lo entenderemos todo en la presencia del Señor. Espera en Dios. ¿Sabes qué significa eso? De otra manera, no te desesperes. No te desesperes. Seguí buscando como el siervo en esa búsqueda genuina, porque sabes que está la vida. Pero no te enganches en esos oasis del pasado. Lo que yo hice. No te enganches con esas ideas que aparecen cada tanto, ¿viste? Por ahí en el Instagram, en el Facebook, algo por ahí, ¿viste? No te enganches. En Cristo somos más que victoriosos. Espera en Dios, porque he de alabarle. ¿Sabe qué? Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar. Este salmo, 2 veces, y el 43 también, nos lleva a lo que pasa en esta época. Fíjese, a ver, estamos terminando el año. El próximo domingo, no se pierda, a la mañana va a haber una reunión especial por la Navidad. Los que están acá más cerca van a notar que acá arriba mío pasa un cable. No sé si alguno lo vio hoy ya. ¿Quiere saber de qué se trata? Venga el domingo a las 10 de la mañana. Va a ser una reunión maravillosa. Pero es época, yo sé que alguno de ustedes o de sus hijos ha estado rindiendo examen. Están los que aprobaron y están los que, ay Dios mío, oren por mí, únjame con aceite. Quiero tomar agua del Jordán y no sé cuántas cosas más. No, hay que agarrar los libros y estudiar, ¿viste? Pero el salmista te lleva a un autoexamen. ¿Viste cómo la palabra de Dios nos dice con respecto a la cena del Señor, que vamos a participar enseguida, que dice cada uno examínese a sí mismo? O sea, no juzgues al otro, al de allá, al de más allá. No, cada uno a sí mismo, júzguese. El salmista te dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él no está hablando con Dios. Él no está diciendo, Jehová es mi pastor, proclama. Él está hablando consigo mismo. Con sus emociones, con su voluntad, con sus pensamientos. Es como que yo dijera, Roberto, ¿por qué te estás derrumbando? Roberto, ¿por qué te agarra la desesperación? Roberto, ¿por qué estás así, triste? Espera en Dios, porque aún vendrán tiempos de bendición, vendrán tiempos de refrigerio. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas. Vuelva a escucharlo en estos días, vuelva a leerlo este salmo, pero va a ver cómo esa búsqueda, a veces buscamos a Dios, ¿viste? Cuando tenés los lentes acá arriba, y decís, ¿dónde están los lentes? Por favor, ayúdeme a buscar. Y vos estás ahí. Y la palabra de Dios nos muestra correctamente. No busques en otro lado, no busques espejismos, no busques el espejismo del pasado, de lo místico. Olvídate de ese que dijo que cambia pesos en dólares. Voy a decir, yo no sé qué hacer. No sé si confiar en el ratón Pérez o en esto, no sé. Nada, no pasa nada. Son ideas. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nada te distraiga. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué le parece si oramos ahora? Los que están allí a través de la red, lo invitamos que pueda buscar del Señor. Los que estamos aquí, podamos decirle, Señor, quiero de verdad saciarme del Dios vivo, no de la historia, no de las tradiciones. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Levante su mano allí donde está y vamos a invocar el nombre del Señor. No importa tu historia, no importa cuántos tiempos que venís a la iglesia, pero la palabra de Dios te dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Decirle, Señor, dame fuerza para seguir esperando en ti.
Dame ánimo, ayúdame, Señor, a seguir esperando en ti. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque en el nombre de Cristo hay salvación, hay esperanza, hay vida. Señor, tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios real. Tú eres el Dios que estás con cada uno de tus hijos en la reunión, cuando vamos a casa, cuando nos acostamos, cuando vamos a trabajar. Señor, tú estás allí. Te alabamos y te adoramos a ti. Señor, tú eres digno de toda gloria, de toda gracia y toda alabanza. Señor, hay veces que nos sentimos derrumbados, hay veces que nos sentimos tan aplastados y a veces buscamos, no con precisión y no con exactitud. Señor, multiplica tu misericordia sobre tus hijos. Multiplica tu gracia sobre cada papá, cada mamá, sobre los abuelos, sobre los hijos. Multiplica tu bendición. Gracias, Señor, por la paciencia que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Lo reconocemos porque lo dice tu palabra, oh Dios. Y creemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú reinas en el diluvio, que tú reinas en medio de la tormenta, pero que también das paz a tus hijos. Das de tu paz en abundancia, das de tu paz. En medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras situaciones tan difíciles, Señor, tú estás presente. Señor, ayúdanos a seguir esperando en ti, seguros de esa nueva identidad que tú nos das, confiando en ti, Señor, no distrayéndonos, no mirando hacia otros lados, sino siguiendo y confiando en ti, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, gracias, pues tú conoces nuestra vida, conoces absolutamente todo, Dios. Y por eso nos postramos, nos humillamos delante de ti, y que tú seas glorificado en medio de nuestras vidas. Gracias por tanto amor. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Se nos está yendo la hora, pero en esa certeza del amor del Señor, eso es lo que recién leíamos. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? No busques de maneras equivocadas, sino que puedes decirle: Señor, aunque veo situaciones difíciles, pero yo sé que tú me amas, oh Dios. El pan y el vino son símbolos de la obra redentora de Cristo. El domingo pasado hubo aquí en la reunión, se celebró la Cena del Señor. Muchos estuvieron, algunos no pudimos estar. Así que hoy vamos a celebrar también la Cena del Señor. Así que permítame invitar a aquellos que van a participar en la Cena del Señor. ¿Vio cómo hacemos los miércoles? Nos ubicamos acá en línea recta mientras los hermanos cantan allí algo despacito. Yo sé que el domingo hubo casamientos, el sábado había otro casamiento. Tantos casamientos, se parece como los días de Noé, ¿vio? ¿Se acuerdan? Se darán en casamiento, una cosa, la otra. Pero Dios sigue siendo fiel. Por todos los que salen se ve que había más de un casamiento. Los hermanos que están asignados para repartir la cena van a estar acercando. Permítame recordar lo que la palabra de Dios nos habla de ese amor sacrificial. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto. Hagamos este momento. Hagamos esta situación, no un rito, sino lo hacemos en memoria del Señor, para la gloria de nuestro Dios. Asimismo, también dice que Jesús tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa simboliza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Y nuevamente, veo porque somos medio olvidadizos algunos. Y me dice, Roberto, hacelo en memoria del amor del Señor. La cruz está vacía, pero Él murió por todos nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, como este miércoles, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Algunos el Señor nos lleva antes. Algunos quedarán. Pero que hasta el fin estos símbolos sean justamente el mensaje: Dios nos ama y entregó a Jesucristo, su Hijo, para que diera su vida por cada uno de nosotros. Los hermanos van a estar repartiendo el pan, la copa, de cada uno de los lados, y nos esperamos para poder participar mientras cantamos algo allí. Tal vez hay hermanos que nos ven a través de las redes en esta hora y también están participando. Que en el temor del Señor, en la gracia de Dios, en la certeza de que también el Señor está allí con ustedes, puedan participar en la paz, con un corazón agradecido, y que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Viste siendo pecador, sin valor. Aquellos que fueron bautizados en las aguas por medio de la inmersión y están en paz con Dios y en comunión con la iglesia, este es el momento de estar celebrando. Gracias, Ariel. En esa certeza de que la obra redentora de Cristo fue más que suficiente y que ese decreto, ese documento en el cual nos acusaba, quedó allí clavado en la cruz del Calvario, participamos todos juntos de este pan en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Esta copa es el nuevo pacto, ese pacto de Dios con nosotros, diciendo que justamente la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo lava y limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo y verdadero, y que el nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros. Participamos en esta hora en el nombre del Señor, y que Dios los bendiga a todos. Siendo un pecador sin valor, ¿cómo yo podré pagar tanto amor, tanto amor? Si anulaste todo el decreto que había
Se anima a levantar sus manos como gratitud a Dios y decirle: te alabo, Dios. Te agradezco, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es glorioso, ese nombre en el cual hay salvación y hay esperanza. Señor, queremos decirte muchas gracias por tu amor, por tu paciencia. Gracias porque tú eres, Señor, nuestra salvación. Tú eres nuestro Dios. Señor, gracias por la obra redentora de Cristo. Y en esa obra redentora también hay esperanza, hay salud, hay fortaleza, hay bendición. Señor, tú conoces los problemas de cada uno. Señor, tú conoces cuáles son esas olas, esas ondas, Señor, que van atravesando. Sea tu paz con tus hijos, sea tu paz con tus discípulos, Señor. Sea tu nombre glorificado. Señor, gracias porque tu presencia está aquí, tu Espíritu Santo está aquí, y tú fortaleces a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervos, los que están aquí, los que están allí en sus asientos, más atrás, los que nos ven a través de las redes. Señor, sea tu gloria en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos moldeas, tú sigues trabajando en cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, te adoramos, te reconocemos como el único y verdadero Dios, Señor, y nos vamos renovados en tu palabra, nos vamos fortalecidos en tu gracia, y que realmente seamos testigos de tiempos benditos por tu gracia y tu bendición. Y aunque vengan días difíciles, tu presencia y tu paz van a estar con cada uno de tus hijos. Y aunque haya momentos de angustia, podamos decir: ¿por qué te abates, su alma mía? Espera en Dios. Señor, hoy decidimos seguir esperando en ti, para gloria tuya y bendición de tu pueblo. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Que Dios los bendiga y los guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos el domingo, Acuérdese que es un tiempo muy especial. Que Dios los bendiga. A los que nos ven a través de las redes, que el Señor los acompañe allí donde están. Que el Señor sea justamente su ayudador cada uno de estos días.